Saludos, estimados espectadores. En este video, exploraremos en profundidad la importancia de la auditoría interna y cómo implementar las mejores prácticas en tu empresa. La auditoría interna es un proceso fundamental que evalúa y mejora los controles internos de una organización, garantizando su eficacia y cumplimiento de regulaciones. Acompáñenos mientras descubrimos cómo esta herramienta puede beneficiar a tu empresa. Definición y responsabilidades de la auditoría interna. Ahora, profundicemos en la definición y las responsabilidades clave de la auditoría interna. Este proceso implica un examen exhaustivo e independiente de los procesos, controles y operaciones internas de una organización. Algunas de las responsabilidades clave de la auditoría interna incluyen evaluación de la efectividad de los controles internos y la gestión de riesgos. Identificación de áreas de mejora en los procesos y políticas de la empresa. Garantía de cumplimiento de regulaciones y normativas aplicables. Revisión de la integridad y confiabilidad de la información financiera. Asesoramiento a la alta dirección sobre posibles mejoras y mitigación de riesgos. Beneficios de la auditoría interna. Ahora, exploremos en detalle los beneficios clave que la auditoría interna puede brindar a tu empresa, identificación y mitigación de riesgos. La auditoría interna te permite identificar y evaluar los riesgos a los que se enfrenta tu organización. Mediante la realización de pruebas y análisis exhaustivos, podrás detectar vulnerabilidades y establecer medidas de control para mitigarlos. De esta manera, podrás proteger los activos de la empresa y minimizar la posibilidad de fraudes o irregularidades. Mejora de los procesos internos. La auditoría interna te brinda la oportunidad de evaluar tus procesos internos y detectar posibles ineficiencias o áreas de mejora. Al identificar los cuellos de botella y las prácticas ineficientes, podrás implementar cambios y optimizar tus operaciones, lo que se traducirá en una mayor productividad y rentabilidad para tu empresa. Cumplimiento de regulaciones y normativas. Con la auditoría interna, podrás asegurarte de que tu organización cumple con todas las regulaciones y normativas aplicables a tu sector. Esto es especialmente importante en industrias altamente reguladas, donde el incumplimiento de las normas puede tener graves consecuencias legales y reputacionales. La auditoría interna te ayudará a identificar posibles incumplimientos y tomar medidas correctivas de manera oportuna. Garantía de la integridad de la información financiera. La auditoría interna desempeña un papel crucial en la garantía de la integridad de la información financiera de tu empresa. A través de pruebas rigurosas y revisión de los estados financieros, podrás asegurarte de que la información contable sea precisa y confiable. Esto brinda tranquilidad tanto a la alta dirección como a los accionistas, así como fortalece la confianza de los socios comerciales y clientes. Implementando una auditoría interna exitosa. Ahora, pasemos a la etapa de implementación de una auditoría interna exitosa. Aquí hay algunos pasos clave a seguir. Definir un alcance claro. Antes de comenzar con la auditoría interna, es fundamental definir un alcance claro y específico. Esto implica identificar los objetivos y las áreas a auditar, así como establecer los criterios de evaluación y las metodologías a utilizar. Al tener un alcance bien definido, podrás enfocar tus esfuerzos en los aspectos más relevantes para tu empresa. Diseñar un plan de auditoría te ayudará a llevar a cabo la auditoría interna de manera eficiente y efectiva. En el plan, debes incluir la programación de las actividades, los recursos necesarios, las técnicas de muestreo y las pruebas a realizar. Además, es importante asignar responsabilidades claras a los miembros del equipo de auditoría y establecer un cronograma realista. Recopilar y analizar la información. Durante la auditoría interna, recopila y analiza toda la información relevante. Esto puede incluir documentos financieros, políticas y procedimientos, registros contables y cualquier otra documentación pertinente.
Utiliza técnicas de análisis de datos y revisa detalladamente la información para identificar posibles irregularidades o áreas de mejora. Comunicar los resultados y tomar acciones correctivas una vez completada la auditoría interna. Es importante comunicar los resultados de manera clara y concisa. Elabora un informe detallado que incluya los hallazgos, las recomendaciones y las acciones correctivas propuestas. Asegúrate de que la alta dirección y los responsables de cada área involucrada reciban el informe y tomen las medidas necesarias para abordar los problemas identificados. Evaluación de riesgos. No podemos olvidar la importancia de la evaluación de riesgos en la auditoría interna. Identificar y evaluar los riesgos a los que se enfrenta tu organización es esencial para implementar medidas de control efectivas. Asegúrate de tener en cuenta todos los posibles riesgos y tomar acciones preventivas para minimizar su impacto. En conclusión, la auditoría interna es una herramienta poderosa para fortalecer tu empresa. A través de mejores prácticas y un enfoque sistemático, podrás identificar y mitigar riesgos, mejorar tus procesos internos, cumplir con regulaciones y normativas y garantizar la integridad de la información financiera. Recuerda que la auditoría interna debe ser realizada por profesionales capacitados y con experiencia en el campo. Si deseas obtener más información sobre cómo implementar una auditoría interna exitosa o necesitas asesoramiento especializado, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del proceso. Potencia el crecimiento de tu empresa a través de una auditoría interna efectiva. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayas encontrado útil y enriquecedora esta información sobre auditoría interna. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cacho y Asociados para recibir más consejos y orientación en temas de contabilidad, derecho y auditoría. Nos vemos en el próximo video.